el título general es Cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube. Y pasa que es parte de mi misión de divulgar, de hacer conocer la literatura paraguaya dentro y fuera del país. En este caso, fuera, porque es lo más difícil es que para que se conozca una producción, arte, literatura, tiene que salir del país, tiene que ser visto, leído, conocido fuera del país. Entonces, la forma como nacen estos libros, la historia está escrita en el prólogo de cada uno de estos libros, pero yo se los voy a resumir hoy. En 2019, mi hermano, que tiene un programa de radio en Buenos Aires, me dijo que, y bueno, creo que lo creamos juntos, la idea de tener un segmento en la radio, una vez por semana, haciendo conocer un cuento, un relato, algo de la literatura paraguaya. Idea fabulosa, porque es parte de mi plan, de que nuestra literatura salga al exterior. Entonces empezamos con grabaciones en radio, una vez a la semana, un cuento, un poquito comentado al principio, diciendo información sobre quién es el autor, sobre algunos elementos del cuento para que sea fácil de entender, por ejemplo, cuál es el tema, quiénes son los protagonistas, o mejor dicho, cuál es, digamos, la voz narrativa, quién es el talento de la persona, ideas generales sobre el cuento. Y por supuesto, sin contar el final, algo relacionado con la temática general, porque para escuchar por radio hay que por lo menos tener una guía. Una vez que uno está escuchando, si por ejemplo se distrae un poco, pierde el hilo, entonces ya después es posible que se pierda. Entonces, con esa introducción ayuda un poco. Y decidimos que tienen que ser cuentos cortos, porque la atención no se puede mantener muy largo en la radio, así que son cuentos de 6 a 9, 10, algunos 10 minutos, creo que tengo un par que son 12, 13 minutos, pero eso ya está largo. Y la información al final sobre las otras obras del autor, una especie de ficha bibliográfica, que vienen todas de mi diccionario de la literatura paraguaya, cuya 4ª edición salió en el 2021. Entonces, esos programas de radio funcionaron muy bien, salían por radio. ¿Y qué pasa en 2020? ¿Qué pasa en 2020? En marzo de 2020, la pandemia. Y entonces con la pandemia, ustedes saben las consecuencias. Todos en la casa, no se sale, se cierran esto, se cierra lo otro, se cerró la radio por un tiempo. Entonces pensamos, se me ocurre a mí también, que una buena forma de seguir con el programa es ponerlo en YouTube, ponerlo en versión de video y que salga por Facebook, porque a pesar de la pandemia, Facebook y todos los medios sociales continuaban. Y así empezó. En abril, creo que abril del 2020, nuestra primera transmisión en radio, pero también por Facebook y YouTube. Ahí nace la idea de... No, ahí no nace todavía la idea. Entonces, pasa un año, entre el abril del 2020 y fines del 2020, ya tenía como varios YouTubes. Tenía, no sé, ¿cuántos? Entre marzo, uno por semana. ¿Cálculo rápido? Como 50, más o menos, 4 por mes, más o menos. Bueno, y entonces ahí sí nace la idea de que sería bueno tener también la versión en papel, en libros, de esos YouTubes. Porque entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el texto, tenemos el
cuento, y tenemos la presentación al principio, y tenemos toda la información por escrito. Entonces, ahí nace la idea y se fue generando digamos, el ímpetu, las ganas, y durante la pandemia empezó un trabajo de reunir, editar, elegir y seleccionar cuál sería un número bueno para tener esta colección. El número llegó. Quería tener, y voy a tener, si Dios quiere, 100 YouTubes de 100 autores paraguayos, o ahí tengo algunos que son uruguayos o argentinos, pero nacidos allá, pero cuya literatura es paraguaya. Y entonces, juntar en estos libros, me importa muchísimo que haya equilibrio genérico. 50 escritores y 50 escritoras. Cada volumen, cada tomo, tiene 100 escritoras mujeres, 5 escritoras mujeres y 5 escritores hombres. Entonces, empieza la selección y anoche presentamos el tomo número 7. Mi plan es tener 10. ¿Y qué quiero? Quiero que los 3 últimos salgan el año que viene. ¿Cuándo? Quiero presentarlo aquí en Asunción, no sé qué día de la semana cae, el 21 de mayo del 2025. ¿Por qué 21 de mayo? La fecha muy especial esa. Vale. Y está el cumpleaños del que... Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños, ¿saben qué número? Número 80. 80 años. Cumpleaños número 80. Entonces, pido a Dios, al Tupá de nuestro país, mi Ante Yara, que me dé fuerzas, salud y energía para terminar mi plan. Entonces, un segundito. Hay un Hyundai rojo que está allí, si puede retirar acá al lado del taller, porque quieren salir. Si es Hyundai rojo. Gracias, perdón. Por favor. Perdón, ya. Bueno, lo que les voy a contar brevecito es el tema. ¿Qué tipo de cuentos, qué clase de cuentos hay en cada volumen? El tomo 1, de fondo negro, me encanta el fondo negro, siempre tengo mis libros. Tengo toda una colección de antologías de tapa dura, todas de tomo negro, narrativa paraguaya, todo eso. En este tomo reúno a 10, es un homenaje a 10 grandes maestros en el género de la narrativa. 10 grandes maestros que han fallecido, han pasado mejor vida y sin embargo han dejado un inmenso legado a nuestro país. Y en particular, y digo esto, esta aclaración porque alguien me dice, mira, fulanita de tal ahí no es una gran escritora. Le digo, esa fulanita de tal es una gran escritora para mí, porque estos no solamente son grandes maestros, conocidos por todos, traducidos, que circulan por todas partes, pero hay gente que ha sido gran maestro para mí, cuya literatura, cuya amistad me ha influido, ha tenido una influencia grandísima para que yo haga lo que hago, y que siga haciendo lo que estoy haciendo, que es difundir la literatura paraguaya. Entonces les cuento quiénes son los que están aquí incluidos. Probablemente ustedes conocen a todos o a la mayoría. Rubén Pareiros Aguiar, Maribel Barreto, Rafael Barret. Y hablando de Rafael Barret fue
empecé mi serie de Rincón Literario en la revista, digamos, la revista radial en Gatú, en la revista de mi hermano. El 9 de febrero de 2019 se inicia el número 1 con un cuento de Rafael Barrett. Así que es, digamos, el padre de mis cuentos y relatos de esta colección. Augusto Casola, Dilma Pardo Carugati, Francisco Pérez Maricevich, doña Josefina Pla, Augusto Roa Bastos, Lidia Sanabria de Romero y Lucía Escoceria, una escritora de narración muy, muy querida para mí. El tomo 2 reúne textos concebidos en pandemia, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de cuentos, relatos que fueron escritos o que fueron terminados durante la pandemia. Durante la pandemia, muchos escritores produjeron un montón, porque probablemente David también, porque estando en la casa, es mejor cosa que terminar aquellos manuscritos que estaban quizás en un cajón o empezar otros. Y claro, nacen con la marca, con las marcas, con las huellas que deja esa situación de encierro y de a veces de angustia que produce la pandemia. Bueno, aquí están Princesa Quino Austen, Carolina Cáceres, Sofía Raquel Fernández Casabianca, Alcibiades González del Valle, Juan Manuel Marcos, Carlos Martini, Lenny Pane, Raúl Silva Alonso, que falleció hace un par de años, Lourdes Talavera y Martín Peñalvo. El número 3 incluye cuentos sobre la temática de ciencia, ficción y fantasía. Estos cuentos tienen mayoritariamente gente joven. El género de ciencia ficción, que es digamos, un subgénero de la narrativa general, está en boga, está digamos, muy popular y viene del cine, del norte de Estados Unidos en particular. Pero aquí hay gente muy joven, escritores muy jóvenes, probablemente algunos sí muy conocidos. El padre de la ciencia ficción es Osvaldo González Real. Entonces, por supuesto, él está. Y otros son, tal vez conocidos, tal vez no tan conocidos, justamente porque son relativamente jóvenes. Juan de Urraza, Catalo, Abogado Bordón, Eduardo Codas, José Javier Chirife Benítez, Norma Flores Allende, Osvaldo González Real, Maybel Lebrón, Premio Nacional de Literatura 2015, que el año pasado cumplió 100 años. Entonces, ella está entre los, bueno, pero es Premio Nobel, no dije Nobel, Premio Nacional de Literatura aquí en Paraguay, y ahora vive en Alemania. Ana Miranda, bien joven, Lita Pérez Cáceres, Irina Rafford, que es la que me presentó anoche en el lanzamiento. El número 4 reúne una temática muy recurrente dentro de nuestra narrativa y poesía y teatro, el tema de la historia y la política. Por razones muy obvias, es un tema que está presente desde los principios de nuestra narrativa. Y aquí están Rodrigo Díaz Pérez, Bernardo Ney Farina, María Eugenia Garay, Alejandro Hernández, Teresa Lamas Carísimo,
gente ya fallecida, gente joven, de todas las edades y también algunos muy conocidos y otros no tanto. Gloria Muñoz, Margarita Prieto Yegros, Lincoln Silva, Diana Larissa Takahashi, bastante joven, vive en Nueva York, Javier Videros. Este año se presentaron los tomos 4, 5 y 6, el 4 que les acabo de mencionar, 5 y 6 el 26 de junio pasado en la UNIDE. Y el profesor David Galeano Olivera fue el primer videógrafo de la noche, como anoche también. Él graba todo y a las 2 o 3 horas ya está en YouTube. Entonces, el tomo 5 es el tomo más, ¿cómo lo puedo decir? Es el que incluye más, representa la narrativa bilingüe de nuestro país. Nosotros somos una cultura bilingüe y aunque somos realmente un país multilingüe, hay varios, oficialmente somos de habla guaraní y castellano. Entonces, en este tomo, la temática son fábulas, leyendas, relatos populares. Y para poder lograr que estos cuentos, relatos, fábulas lleguen lejos, adopté la forma general de pasar por radio y en los YouTube todas las versiones en castellano. De esa manera estos cuentos llegan a Estados Unidos, a Europa, a Alemania, a la China, pero llegan en castellano, que es nuestra, creo que es la segunda lengua más hablada. ¿Es la segunda? La primera es, ¿cuál es la primera? El chino. ¿La segunda? La segunda, si no es el inglés. Bueno, pero estamos ahí arriba. Entonces, ¿quiénes están incluidos aquí? Carmen Cáceres, Ana Iris Chávez de Ferreiro, David Galeano Olivera, Félix de Guaraña, Emi Casamatsu, María Concepción Leyes de Chávez, Eli Mercado de Vera, Miguel Ángel Mesa, Lino Trinidad Sanabria y Tadeo Zarratea. El tomo 6. ¿Ven ustedes qué lindo los colores de fondo? Rey puede contarles que me pasé horas y me paso horas tratando de que al mirarlos todos juntos queden bien y no choquen los colores. Creo que por el momento estoy logrando, todavía me faltan 3. El tomo 6, la temática son recuerdos, vivencias, sueños. Y ese es el hilo narrativo que une a todos los cuentos y relatos incluidos en este tomo. Los autores son Delfina Acosta, Feliciano Acosta, no son parientes, pero sin embargo, los dos Acosta. Esteban Bedoya, Mireia Cosobel de Cuellar, Milia Galloso Mansur, Mario Alimora, Ana Martini, Hugo Rodríguez Alcalá, Raquel Zaguer y Victorio Suárez. Y llegamos al último libro publicado de la serie Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada en YouTube, que es la que presentamos anoche. La temática, el elemento de unidad en estos 10 cuentos son textos fantásticos, fantasiosos y oníricos. Y los autores incluidos son una escalerita desde muy jóvenes a gente bastante mayor. Estela Silvera, Moncho Azuaga,
Premio Nacional de Literatura de hace un par de años. Sí. No. Melissa Balash, Lisandro Cardoso, querido y recordado Lisandro, Gabriel Casaxia, muy importante en la génesis de mi tesis doctoral, como también lo fue Augusto Roascos, Cristian Encina, René Ferrer, todos probablemente la conocen, Premio Nacional de Literatura, Esther de Izaguirre, que vivió mucho tiempo, prácticamente toda su vida en la Argentina, pero su vida emocional siempre arraigada en Paraguay, y toda su obra, poesía y narrativa, refleja ese amor a su país, nostalgia. Mabel Pedroso, que todos la conocieron, la queridísima Mabel Pedroso, y José Pérez Reyes. Y aquí termina mi producción hasta el momento de esta serie que ocupa un lugar muy importante en mi corazón, porque yo creo que con este trabajo nuestra literatura va a llegar más lejos todavía de lo que ya había llegado con trabajos anteriores, porque ahora estamos en YouTube. YouTube es accesible, gratuito a todo el mundo. Todos los cuentos que están incluidos acá tienen al final de cada capítulo un código en QR que lleva directamente, ustedes escanean y va directamente a la versión cortometraje, fílmica, ilustrada de estos cuentos. Así que espero que ustedes visiten y se hagan, ¿cómo se dice? ¿Se registren? ¿Se hagan miembros? Sí. ¿Cómo se dice? Que se hagan miembros. Que se hagan miembros. Vayan a mi YouTube, es muy fácil de llegar. Ponen Rincón Literario, Teresa Méndez Faith. ¿Podemos hacer la muestra? Sí. Feli Guarani fue el homenaje, queremos replicar acá. Ah, ¿Sí? excelente. Sí, ¿puedes ayudarme con Perfecto. Ahí está. Cibar, ¿puedes apagármelo luego? Y después vos le pasás a todo el grupo el no, link. inclusive vamos a mostrarle acá para que ellos puedan después ubicar. Muy ¿Puedes bien. hacernos un ratito y ya después pasamos? Ahí pueden votar. Entran a YouTube, buscan Teresa Méndez Faith, F-A-I-T-H, y entonces acá van a encontrar todo lo que ella tiene en producción, lo que acaba de contarnos. Ella dijo esto está libre, de acceso libre, y este es el homenaje que ella le rindió anticipadamente, el primer homenaje que para hoy se rinde públicamente a don Feli Guarani. Lo hizo Teresa en la presentación del 26 de junio pasado en la Universidad Iberoamericana. Vamos a ver un poquito. En YouTube la grabación es de Alicia. No, en el 2021 me parece. Acá vemos. Tiene. ¿Será la fecha? Acá está. Don Félix. Hace 2 años. 2 años. ¿Sería? ¿Ahí dice? Sí. Ahí está. Una buena cita. Bueno, aquí vamos a ver cómo vemos este video. Estamos anotando acá. Y una vez más vemos a ustedes, todos los más queridos, aquí. Teresa saluda siempre a Magané.
Ahora vamos a ver. Hola nuevamente, y saludos muy cálidos con Maite y Lori a todos los oyentes del panorama de noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York, y también a quienes escuchan el espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal. Soy Teresa Méndez Rey y una vez más llego a ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Grande Isla del Paraguay, corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula, en guaraní, versión original, Tapití Tuya Severa Muguaré. Pero yo les voy a leer el texto en castellano, de cuando el conejo quiso ser más grande. Traducción hecha por el mismo autor, don Félix de Guaraní, distinguido con la condecoración en el grado de comendador por el Gobierno Nacional en 1995, galardonado con la medalla de Sembrador de Cultura por la Municipalidad de Lambaré en 1996, y uno de los poetas sociales bilingües español guaraní más conocidos y prolíficos de Paraguay, y profundo conocedor de la lengua y cultura guaraní, como lo son también Feliciano Acosta, Domingo Aguilera, Susi Delgado, David Galeano Olivera, Carlos Martínez Gamba, Miguel Ángel Mesa, Lino Trinidad Sanabria y Tadeo Sabatea, ya todos representados en este espacio radial en programas anteriores. Aunque el original del cuento de hoy está en guaraní, Tapití Tuya Severa Muguaré, como siempre en este programa radial, yo les doy la versión en castellano, que es de cuando el conejo quiso ser más grande. Este relato forma parte de la última antología infantil bilingüe de don Félix, titulada Domingo U. Japurajé Languarán, cuentos y poemas para niños, publicada en 2004. Pero les voy a leer el tomo 1 de Literatura Infantil Juvenil Paraguaya de Emilio, publicada por la editora en 2011. Antes de leer o escuchar el cuento, simplemente viendo el título, de cuando el conejo quiso ser más grande, podemos pensar o deducir que es un título muy apropiado para una fábula. ¿Por qué? Pues porque allí se menciona a un conejo que seguramente será protagonista del cuento. Y sabemos que una fábula es un relato a menudo con personajes que son animales, que en la narración hablan y piensan como seres humanos, y a través del diálogo entre ellos se discuten valores a un público lector para enseñarles algo, o sea, tienen una moraleja, a veces explícita y a veces implícita. Cuando yo leí los cuentos de don Félix, cuentos y poemas para niños, y en particular para hoy, inmediatamente pensé en las fábulas de Esopo. Y estoy segura que después de escuchar el cuentito, ustedes también van a encontrar similitudes entre esas fábulas que leímos o escuchamos, este breve relato de don Félix. Y con este saludo y presentación, creo que ya
cuento de cuando el conejo quiso ser más grande de don Félix de Morales. Y aquí va el cuento de don Félix de Morales, titulado Tapitín de la Severa Moguay, en castellano, de cuando el conejo quiso ser más grande. Dicen que en tiempos antiguos había un conejo muy llorón y originaba por cualquier cosa. Nada le gustaba, siempre andaba protestando sin ninguna razón. Ya se quejaba de su color y se ensuciaba fácilmente, ya porque uno de los jugones le molestaba, pero nada le disgustaba tanto como el hecho de que era muy chico, se miraba en el espejo del agua en el arroyo y lo limpiaba. Por ahí alguien que pasaba lo escuchó llorando y protestando, porque le parecía que su figura era desmejorada, poco elegante, que notaba divina. Oye, conejo llorón, si haces lo que te pido, yo te ayudaría a ser más grande y fuerte. Ve a traerme una pluma roja de gavilán, un colmillo bien agudo y filoso del tigre y un huevo de serpiente. Tiene que ser de la víbora de la cruz. No me preguntes qué debes hacer para eso. Después de reflexionar acerca de lo que iba a hacer, el conejo subió a la cumbre de un cerro y sobre el cerro, en lo alto de una gran roca, y desde ahí llamando al jefe de los gavilanes. Como nadie acudió a su llamado, tomó un cuerno que encontró por ahí y tocó largamente. Por fin apareció el jefe de los gavilanes echando chispas. ¿Pero quién eres tú?, le dijo, para que me molestes con el sonido de ese cuerno, atrevido y respetuoso. Discúlpeme, señor gavilán, dijo el conejo confundido. Es que le necesito mucho, no se enoje conmigo. Si me da una pluma de debajo de su ala, alguien hará que sea más grande. Quiero ser más grande y fuerte, señor gavilán, para que nadie se burle de mí. El señor gavilán lo compadeció mucho. Alzó el ala y arrancó una pluma roja, grande. De ahí, don Conejo partió volando en busca de la serpiente de la cuchilla. Lo encontró enroscado en un tronco ahorcado y le pidió, con la misma historia, un huevo suyo. ¿No estás loco?, dijo al conejo la serpiente y amenazó con morderle. ¿Quién eres para que vengas a molestar mi siesta? Pero luego la serpiente se amansó. Le compadeció también y le dio el huevo que acababa de traer bien calentito. De ahí a toda carrera fue a buscar al hijo. Tocó el cuerno y el tigre salió de su cueva rugiendo seguramente, enojadísimo por haberlo despertado. ¿Pero qué es esto, conejo inútil, que vienes a molestarme en mi propia casa?, dijo el tigre y le amenazó con unas garras. No te enojes, por favor, señor tigre. Soy demasiado chico e inútil. Pero hay alguien que me va a hacer más grande y le llevo un colmillo tuyo bien agudo y filoso. Pero el señor tigre lo miró desconfiado, pero de pronto metió una de sus patas delanteras en la boca y arrancó un colmillo tan filoso. De ahí, volando más que corriendo, llegóse hasta un árbol en cuyas ramas estaba esperándolo don Mono, pues él era quien lo había instado a hacer esas cosas. Aquí traigo las cosas que me pediste. Pues, allá ándame entonces. Don Mono se tiró al
y dijo desconfiado: si siendo tan chico e inútil fuiste capaz de hacer eso, ¿qué no harías siendo grande? Dejémonos pues de este negocio. Quédate nomás así, estirriado e inútil, lloriqueando y quejando por todo, y así estaremos más tranquilos. Todo saltó a una alta rama, de ahí a otra, y se perdió en lo intrincado del mundo. En tanto, mientras el conejo quedaba limpiando, el serio señor Macaco, fuera de toda su costumbre, insólitamente, poniendo las manos a la cintura, se puso a reír a carcajadas. Y aquí los datos biográficos para don Félix de Moraes. Esta información proviene de la cuarta edición de la Constitución paraguaya, publicada hace poco, en diciembre del año pasado. Félix de Moraes nació en Paraguay en 1924 y falleció en Lambaré en 2011. Poeta, narrador y autor teatral bilingüe español-guaraní, profesor de guaraní y profundo conocedor de la lengua y cultura de los guaraníes. Este prolífico bate bilingüe es uno de los poetas sociales más conocidos del Paraguay actual. Traductor oficial al guaraní de la Constitución Nacional, cofundador del Instituto de Lingüística del Paraguay y del Centro Paraguayo de Investigaciones Lingüísticas, don Félix de Guaraña, seudónimo literario de Félix Jiménez Gómez, es autor de una veintena de obras, entre las que figuran los poemarios Poemas de Noche y Alba, 1954, Penas Brujulares, 1964, Despierten las Palabras y Tuyú de Ajoí Xeretán, 1985, volumen doble. Toyebú Cuarajú, 1980. A tiempos de nostalgia, 1992, reedición de Pétalos, de 1942. De la raíz del sudor, 1994. Y Epotlú, Mitad Guará, 1998. Y Me Identifico, 2000. Una colección de 18 poemas para rememorar los nombres de los que dieron todo por la patria antes, durante y después del marzo paraguayo, como se lee en el epígrafe inicial del libro. Sus publicaciones incluyen varias ediciones antológicas dedicadas a conocidos representantes de la poesía popular, entre ellos a Carlos Miguel Jiménez, Antonio Ortiz Mayanes y Emiliano R. Fernández. Su obra creativa como incansable labor en defensa de los indígenas y en pro de la cultura guaraní le han ganado algunos premios importantes, como la plaqueta homenaje de la poesía local, 20 edición del Festival Ipacarí, y el plato Los Duc, otorgado por Radio 1 de marzo, distinciones recibidas ambas en 1992. En 1995 fue distinguido con plaquetas honoríficas por el Festival del Tacuarembó y Radio Nacional del Paraguay, y con la condecoración en el grado de comentador por el Gobierno Nacional. Un año después, en 1996, fue galardonado con la medalla de Sembrador de Cultura por la Municipalidad de Lambaré. En 1995 publicó Estos son mis testigos y mi testimonio, libro que documenta décadas de violaciones a los derechos humanos
cometidos contra el pueblo paraguayo por el gobierno dictatorial del general Higinio Morillo. Primero, y por el del general Alfredo Stroessner después. De posterior aparición son los ensayos Los Sagrados de la Cultura Guaraní, de 2000, Paraguay Cultural, 2000, y de la Sabiduría Popular, también 2000. Ensayo y muestrario antológico del folclore paraguayo. En teatro es autor de Moriajú Recobé, escrita y estrenada en 1944, y de Tecuá Anga, que es popular en guaraní, de 2001. Tiene además varios libros de gramática de lengua guaraní, así como también un diccionario guaraní-español, español-guaraní, para uso escolar. Como traductor, ha vertido al guaraní obras de José Martí, versos sencillos y Ñomu'ai, traducción de su cuento Minique, 2001. En Molière en guaraní, 2000, y de Becker y García Lorca, Gustavo Adolfo Becker y Federico García Lorca en guaraní, 2001. En narrativa es autor de El Cristo de Collar de los Cuentos, 1997, edición bilingüe, y de Cuentos Clandestinos, 2000, serie de relatos testimonios que recobran y reflejan vivencias de un largo y trágico periodo del siglo XX paraguayo. Un aplauso fuerte. Uno de todos los videos que hoy están publicados en YouTube. Se dan cuenta ustedes de lo riguroso de la información, la calidad de la presentación. Estamos hablando de un material de primerísimo nivel que hoy recorre el mundo gracias a Teresa Méndez Fay y está su decidida acción en favor de dar a conocer lo que es la producción literaria de Paraguay. Por eso le decía hace rato que tenemos nosotros este gran placer hoy de compartir con la persona más importante que hoy en día se dedica no solamente a analizar, estudiar, registrar, publicar, sino que sobre todas las cosas tiene un enorme papel de divulgación. En eso repito también, como bien lo dijo Teresa, el gran trabajo de su hermano Epifanio también colaborando en esto. Ustedes vieron al final, lo menciono yo acá, Alicia Galeano, que está en Buenos Aires, que es la persona que se encarga de hacer la edición de esto. Ustedes se dieron cuenta que las imágenes están muy bien cuidadas, los textos, y obviamente nada más y nada menos que la voz de Teresa narrando los cuentos. Así que un nuevo aplauso para Teresa y vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, quería agregar dos cosas. Sí, cómo no, adelante. Un par de cosas que me olvidé. El elemento difusión de esto. Después de empezar con la difusión por radio, La Voz Latina de Buenos Aires, en el programa Panorama de Noticias que dirige mi hermano, ahora también salimos desde 2020, octubre de 2020, en Nueva York, todos los domingos. Hoy, Domingo de Cuentos, es un programa que inició la directora del programa, Francisca Segovia, y cada semana en Nueva York hay un cuento también auspiciado por el programa Domingo de Cuentos, que sale 2 veces a la semana. Por demanda popular, me dijo Francisca, domingos y después se repite el jueves en Nueva York. Y Nueva York tiene un alcance, la radio de Nueva York, Radio Tribuna, y Unión Libertad Paraguay, son las 2 radios que dirige ella allá en Nueva York.
y nuestros cuentos salen religiosamente esas 2 veces. Es una radio que llega, tiene un alcance más grande que la radio de Buenos Aires. Ellos llegan como a 52 países, Europa, Australia, Estados Unidos, Centroamérica, Asia. Sí, entonces el alcance es grande. Ahora esperemos que eso nos ayude a nosotros a salir de la mediterraneidad, y estas cosas son lentas, poco a poco. Espero que en algún momento, después que yo me muera, nuestra literatura se conozca en todo el mundo. Y otra cosa que quería decirles es que queda ahora en la biblioteca del Ateneo, de ustedes de acá, la colección completa, y claro, cuando salgan los próximos 3 también. Todavía no lo dediqué, así que haceme acordar. Bueno, y como esto es, yo decía hace rato, así cuando estamos en una circunstancia como esta, no es para halagarla a ustedes ni mucho menos, pero como que se detiene también el tiempo y uno está en una especie de limbo allí y ve cosas que por un momento nos distraen, nos sacan de esa cotidianidad de tantos libros que uno ve y se siente tan bien, porque es nada más y nada menos que el Paraguay siendo visto por el mundo. Y vuelvo a repetir, gracias a esta señora que está sentada acá, ella siempre es parte de su vida, su esposo, su hijo, y lo que puede hacer una persona. Yo creo que allí está el gran ejemplo que todos podríamos comentar. Sentada en una parte de su casa y desde allí, con los medios que hoy disponemos virtualmente, poder causar un impacto tan grande como esto lo está haciendo. Y sobre todas las cosas, rescatando inclusive del olvido a tantos destacados escritores paraguayos. Obviamente el deseo de ella es llegar a muchos más. Sin embargo, hoy tenemos una selección fuera de serie que ya están a disposición de la gente. Y qué lindo esto con nuestros alumnos. Se imaginan que son clases completas, pero son clases completas. Esto es una cosa que no tiene precio para, sobre todo, lo que nos dedicamos a la docencia y sobre todo para nuestros compatriotas paraguayos que están en el interior y que de una manera hasta increíble no pueden acceder a un libro. Y que hoy, gracias a esto, sentados con un teléfono en la mano, pueden acceder a la bibliografía y a conocer a tantos paraguayos destacados. Así que ese es el valor. Y ahora, dentro de esa misma línea, yo sé que en el caso de ella, ayer decía en la presentación, ella tiene un gran inspirador y eso se nota en todos sus hijos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a Epifanio Méndez Pleita. Siempre la oportunidad que yo tuve de escucharlos a ambos, ya la vez anterior acá, siempre se notó ese deseo de rescatar, de poner en mucho más valor y de fortalecer la imagen de un gran paraguayo como fue, repito, Epifanio Méndez Pleita. Y desde ese punto de vista, inclusive, el trabajo también muy valioso de Epifanio con esta revista Ñeñicatú, que ha llegado a tanta gente desde hace tanto tiempo, y a eso suma esta actividad que lo hace a través de medio radial. Y entonces, en este marco, queríamos nosotros aprovechar, yo le había pedido ya a Teresa y a través de Teresa Epifanio, este gran momento hoy de poder escuchar de boca de ellos quién fue Epifanio Méndez Pleita. Que nosotros podamos ir a contarles pues, a nuestros alumnos, porque nosotros lo único que decimos en la ruta siempre de Jareme, Epifanio Méndez Pleita, pero hacemos que no, pero papá, mamá habla mi padre Epifanio. Entonces ahora vamos a saber de la fuente primaria, la fuente original, quién fue Epifanio, y le vamos a dar la palabra acá a Julián Epifanio. Gracias. Muchas gracias por esta invitación tan cordial, como siempre, del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní. Como decía David Galeano,
el nombre es a veces un peso, pero a veces no. Me decía mi padre justamente que en todo tiempo el nombre de Epifanio Méndez Freitas fue proscrito, perseguido, y nos traía más problemas que otra cosa, porque muchas veces nos ocurrió, incluso tuve 2 o 3 años de la vida que el nombre fue como un castigo. Por ejemplo, cuando fuimos secuestrados en Argentina con mi padre, en aquella época de la dictadura militar, al primero que detuvieron fue a mí por el nombre, por Epifanio Méndez, en un control policial militar. De casualidad que ahí nos pidieron los documentos. Bueno, Epifanio Méndez, vamos a ver de qué se trata. La comisaría, y ahí evidentemente que tenían la colaboración con la dictadura de Stroessner y me dejaron detenido por alguna razón, alguna idea que tenían. Cuando se dieron cuenta que no era Epifanio Méndez el que buscaban, lo buscaron a mi padre y también lo detuvieron, y casi pasamos más allá en ese tema de los operativos de secuestro, desapariciones de personas. Eso era una de las. La otra era cuando yo era muy chiquito, que todavía mi madre vivía aquí en Paraguay. Viajábamos hacia el Uruguay, donde estaba mi padre exiliado ya por el 56, 57, yo era muy chiquito. Y el tren que nos llevaba a Encarnación fue detenido por el ejército, la policía, no sé, buscando a Epifanio Méndez, que estaba en la lista de los pasajeros, ¿no? Y en la lista de pasajeros figuraba Epifanio Méndez. Y ahí, por supuesto, que me encontraron a mí y se dieron cuenta que hubo un error en el operativo. Por eso, él me decía, alguna vez te va a ser útil llamarte Epifanio Méndez, en el sentido que te va a servir para algo más de lo que vos crees. Y yo le digo, cuando yo volví recién al país, en el año 89, 90, mi nombre llamaba la atención. Muchos me daba aduana, Epifanio Méndez, uno solo. Ahora ya no. Ahora yo hago muchos trámites, ando por allí, pero nadie me pregunta eso. Se ve que hay como un olvido otra vez. Y eso que él estuvo prohibido, y veníamos de una prohibición, sin embargo todo el mundo se acordaba. Epifanio Méndez, el enemigo número 1 de Stroessner. Aunque sea por el lado negativo de la historia, se acordaban de él, a pesar de la prohibición de que no se podía hablar de él. Pero la gente. Y ahora no, ahora no es que me llame la atención, es casi lógico. Porque, como dice él, lo único que se conoce son algunos temas musicales. Y eso que tiene más de 60 músicas, letras y música. Una frondosa, más que muchos famosos músicos paraguayos tienen. No sé si más que asociación, pero por ahí no andan. Los temas de Epifanio Méndez Freitas faltan algunos incluso conocerse. Por eso es un desconocido. Si él hubiera tenido internet, él hubiera sido un influencer. Porque hoy no existen más medios grandes, medios chicos de prensa. Eso es justamente el problema que están teniendo los canales de televisión. No lo ve nadie. Vos tenés muchas cosas más lindas en ver acá. Los canales de televisión no tienen mucha plata, los diarios. No existen más medios grandes, chicos. Vos, si tenés capacidad de ser un influencer, vas a tener mucho más seguidores. Es lo que dice Milei allá, yo tengo muchos seguidores. Pero él porque es medio loco y tiene ¿cómo se dice? Tiene una imagen diferente y ganó mucha popularidad él ganó por las redes sociales, nada más, no tiene nadie. Ahora al tener el poder vos cuando tenés el poder, aunque seas un imbécil, tenés alguna forma de atraer a la gente porque tenés el poder. Y lógico, Stroessner pasó eso. Stroessner no era nadie. Epifanio Méndez Freitas era el líder popular acá en el Paraguay. Stroessner no era nadie, pero una vez que estaba en el poder, ya atrae. Tenés preventa, podés darle a hacerle favores, y el poder de por sí decía, es así. Acá pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo en el mundo. Por eso es importante la política que sea seria, y que la gente estudie política de chicos, lo posible desde la escuela. Pero
no ocurre. Bueno, no sé, es muy largo el tema de Epifanio Van der Vleet, hay tantas facetas. No voy a hablar de la parte personal porque eso es como, no puede ser juez, parte de la cuestión familiar es otra, pero vamos a hablar un poco de su historia política, que es lo que creo que a la gente le tiene que interesar. Está partida en dos, la parte que él vivió en el país y que se tuvo que ir en 1955 a finales, muy joven, es un exiliado político, tenía 37, 38 años cuando ya partió el exilio, y su vida en el exilio que duró 30 años, hasta su muerte. En las dos partes hizo muchas cosas, ¿no? Y por eso también se lo persiguió, porque más que por lo que hizo, tuvo 7, 8 años acá en función pública, y desde cargos secundarios, no fue presidente, no fue ministro, fue jefe de policía. 3 años, desde el 52 al 55, desde el 49 al 52, después de la guerra civil del 47, que dejó el país destruido, dividido, con odios irreconciliables, con una sociedad violenta, lo que quedó la herencia. Y el gobierno que se constituyó allí, que era bastante civilizado, el de Federico Chávez, lo convocó a él para que se ocupe de una institución muy complicada, que era la policía que venía de una guerra civil, violenta, policía, digamos, sin estructura, muy jodida. Y él lo primero que planteó al gobierno, que iba a aceptar el cargo, pero con una condición, que se libere a todos los presos políticos que estaban de la revolución del 47 y que llenaban la cárcel, no sé, que había una cárcel acá en el centro, ¿no? La cárcel vieja que después fue destruida. Ahí estaban como 500 presos políticos de liberales, febreristas, comunistas. Y él decía, le dijo al gobierno que iba a aceptar ese cargo solamente en primer término si se liberaba a todos los presos, porque había que pacificar el país y no se puede gobernar un país con perseguidos, con presos. Y el gobierno aceptó solamente que le puso un límite, salvo a los líderes del comunismo, del Partido Comunista, que eran Barthe, Krey, 4 o 5, que a eso se les dio la opción de salir del país. Pero se vació la cárcel. Y eso ya le costó a Epifanio Van der Vleet la acusación de que era comunista. ¿Cómo va a venir después de toda esa guerra civil a plantearse semejante de liberar a todos los enemigos del Partido Colorado que había ganado la guerra civil por las armas? Y él tenía el plan de democratizar el país, pero de democratizar de verdad, no como lo que vino después, que fue una fachada, una comedia de democracia. Se vendió al mundo como fuera una democracia, pero todos sabemos que no lo era, ¿no? Algunos pueden haber creído que eso era una democracia. Y en la jefatura de policía, aparte de eso que ese gobierno cumplió, pasaron muchas cosas. Se agarró una policía corrupta, destruida, sin cultura. Entonces creó la escuela de policía. La primera escuela de policía fue la creación de Epifanio Van der Vleet para darle una formación profesional a los agentes, ¿no? El hospital de policía, un montón de cosas que hasta hoy están en el hospital policlínico Rigoberto Caballero. Otra anécdota porque por las anécdotas se le conoce como esa que les conté, se produjo un solo caso de denuncia de violencia, digamos, supuesta violencia, porque después se comprobó. Murió un preso llamado Mariano Roque Alonso, que era comunista. El comunismo estaba proscrito, era producto de esa época de la guerra civil, de la guerra fría, y el comunismo seguía como partido, pero era tolerado, no había persecución. Entonces controlaba, y un día se lo tocó a Mariano Roque Alonso repartiendo panfletos y la policía lo llevó. Y le estaban interrogando y el hombre falleció porque se ve que estaba muy nervioso, se puso mal y tuvo un infarto. Y le llaman al jefe de policía, le dice, don Epifanio, murió, detuvimos a este señor y se nos murió acá. Bueno, por supuesto que lo primero que dijo, esto van a
padre ordenó a la jefe de investigación que no toquen el cadáver, que no hagan nada, que dejen que vaya el ministro del Interior, que vayan los médicos, que hagan una autopsia pública para ver cómo murió, porque no había que poner sospechas en la policía, porque eso era un bochorno para la policía. Y se hizo así, se hizo una autopsia pública en la Facultad de Medicina, con un montón de estudiantes, los estudiantes fueron para ver el cadáver, no encontraron ningún rastro de violencia. Le había dado un infarto, murió de un infarto así como se le ocurrió también a cualquiera le puede ocurrir, y entonces se aclaró el tema. Pero igual se usó como que fue un muerto, claro, murió en manos de la policía, pero no fue por como morían después de la época de Stroessner, a golpe, a patada, como después empezó a realizar, después del 55. En la policía se produjo hasta tal punto, dice que el 30 de agosto la policía era sacada por la gente porque era popular, era considerada amiga de la población. Eso se consiguió en los 3 años de jefatura policial de Epifanio Méndez Freitas. Y después lo llamaron para que presida el Banco Central. ¿Qué tendrá que ver la policía con el Banco Central del Paraguay? Pero también el país estaba en una crisis económica y consideraron que el único que podía manejar esa situación a través del Banco Central era, lo convocó el gobierno y aceptó la presidencia del Banco Central, y a través del Banco Central hizo un plan económico que fue muy positivo en su tiempo, de unión económica con la Argentina. Porque hasta esa época Paraguay era una colonia prácticamente de la Argentina. La Argentina nos sacaba el jugo a través de toda el mecanismo, de los mecanismos que se usan en la economía, y Paraguay se llevaban todo, de acá la madera, el ganado, bueno. Y con la Argentina, con Perón, se consiguió hacer un acuerdo más beneficioso para el país. Hasta ahora la gente se acuerda de esos tiempos en donde los campesinos, los trabajadores tenían el Paraguay empezaba a levantar de toda la destrucción de la guerra civil, la guerra 47, la guerra del Chaco, empezaba a repuntar, ¿no? Hasta que en el 55 lamentablemente se cortó la historia, se cambió la historia y vino lo que vino después. El exilio de Epifanio Méndez Freitas comenzó en el 55 y ahí también exiliados siempre hubo acá, no hay ninguna novedad, perseguidos de todos los partidos, pero el caso de Epifanio Méndez Freitas es algo que va a tener que hacerse una película, una cosa poco creíble casi, porque él fue al exilio en el 55 al Uruguay, estuvo ahí con nosotros éramos chiquitos, hasta el 73, cuando en el Uruguay se implantó también una dictadura. Nadie creía que el Uruguay es un país democrático, de historia, nadie creía que podía haber alguna vez una dictadura. Se ve que Stroessner y toda la política que Latinoamérica implementó en esos tiempos se expandió. Hasta el Uruguay le pegó. Y ahí también se tuvo que ir del Uruguay porque le pidieron al gobierno uruguayo, que ya era muy afín a la dictadura, para que se vaya del país porque su presencia no era bien mirada por los gobiernos de Stroessner. Y vino a la Argentina, fue a la Argentina, ahí venía la reapertura democrática con Perón, que tenía con él muy buenas relaciones, con Perón. Epifanio Méndez Freitas tiene una historia también de colaboración mutua, ¿no? Y lamentablemente después murió Perón y en la Argentina también le pasó igual. En el 78, como les decía hoy, la anécdota de los encuentros, en el 77, 78 empezó a tener persecución ya Epifanio Méndez Freitas, todo a raíz de la televisión. Colaboradores de amigos, ¿no? Stroessner en un caso fue echado por sus más íntimos colaboradores, por sus compadres, consuelos, todos sus socios, todos lo echaron. Bueno, pero eso estaba también escrito. Está escrito en los libros de Epifanio. Stroessner va a terminar como Trujillo, derrocado por sus propios, porque un día no le va a servir más. Y así pasó. No le servía más, ya era viejo, no había garantía de que el sistema continúe. Y fueron millonarios los que lo echaron a Stroessner.
porque el sistema continuó. El sistema no cambió mucho. Cambió ahora podemos hablar, acá venimos todos, españolmente, todo, pero el sistema económico, político, casi está igual. Me doy cuenta porque vengo siempre y no cambia mucho. Yo creo que esta nueva generación que está surgiendo va a ser la que va a empezar a tratar de cambiar, porque sí, evidentemente no está bien, ¿no? Un país con tantos pobres, con tantos marginales, con tantos problemas de falta de salud, de educación, y yo creo que por fin ahora hay ya una clase nueva, intelectual, políticamente hablando, socialmente hablando, que se ve por todos lados. Eso ya no se puede parar. Además tenemos esto, como dice él, ya no se puede silenciar a nadie, como le pasó a mi padre, que yo cuando escribía en los libros, yo me medio que a veces decía, pero está matando para que ¿quién va a leer estos libros? ¿Quién va a leer? Y tenía razón, ¿es cierto? Hasta hoy su literatura es casi desconocida. Tiene como 20 libros, como Teresa escribía siempre. Literatura, revistas, diarios. Y aún a veces, este es un señor Victorino Velázquez, que es el primero que publicó algo sobre el Parlamento de África acá además de Teresa, porque Teresa hizo ya este libro, te lo digo de la gente intelectual. Acá tenemos muchos intelectuales, pero no lo estudian. ¿Por qué no lo estudian? Y porque está ese peso tremendo que quedó como una maldición. Epifanio Méndez Freitas era lo peor de lo peor, como el ladrón, acusarlo de ladrón, de miles de cosas, ¿no? Como pasa siempre con los grandes, cuando lo quieren sacar de la circulación. Estoy todavía en el tema, pero quiero cortar porque es muy largo ya. Además, ahora tenemos la ventaja que en internet también hay mucho material de Epifanio Méndez Freitas. Ustedes buscan Google y ya no es tan difícil conocer su historia, que no es solo música, que no es solo poesía, sino que hay demasiadas cosas en la música hizo mucho también, ¿no? Luis Alberto del Paraná hizo un grupo, los indios también fueron, hasta hoy ellos mismos reconocen que si no hubiera sido por Epifanio Méndez Freitas, ni un grupo ni el otro hubieran tenido la fama que tuvieron, porque llegaron a lo más grande del escenario, a los más grandes escenarios, merced al apoyo estatal de la época aquella, ¿no? Una época que es difícil que vuelva, pero por lo menos hay que recordar. Muchas gracias y espero que no les haya caído aburrido mi presencia y vamos a disfrutar ahora algo mejor, ¿no? Un almuerzo. Muchas gracias. Antes del delicioso almuerzo del Briguasuri, quiero anunciar unos otros agregados para la Biblioteca del Ateneo. Vamos a dejar estas dos, son revistas folletos que hizo mi hermano Bernardino Menezval. Cuando mi padre, los restos mortales de mi padre vinieron de la Argentina en 2004, mi hermano preparó esto, que es una bibliografía, hoja de vida resumida, pero bastante comprensiva, de Epifanio Méndez Freitas, queda para la biblioteca. Y también, ya sé que ustedes ya tienen este libro, la biblioteca me dijiste, sí, pero vamos a dejar una segunda copia. Este es mi antología del recuerdo, Méndez Freitas en la memoria de su pueblo. Primera edición salió en 1995. Y la segunda edición es corregida aumentada, 2016, con textos. Hay un apéndice con textos de mi padre, Epifanio Méndez Freitas, incluidos.
Esto es una recopilación de testamentos, o sea, es de cartas, de recuerdos, de páginas recogidas de la memoria de gente que lo conoció, de amigos, de compueblanos, de gente que no lo conoció, pero que escuchó, leyó. Entonces, hay también un testamento de Rey, que lo conoció bastante, y un testamento tuyo también, me parece, ¿verdad? Ahí también, sí. Entonces, es, digamos, un recuento que yo trataba de recoger justamente en una especie de antología del recuerdo, de mis recuerdos y de los recuerdos de sus amigos, conocidos y compueblanos. Y vamos a donar también este libro de Victorino Velázquez Alemán, que es una de las personas probablemente que ha conocido a mi padre, lo conoció desde su juventud, muy jovencito, hasta pocos años antes de su muerte hizo este libro. Epifanio Méndez Fleitas, El paladín de la democracia. Lo preparó para el 2017 centenario de su nacimiento, un libro auspiciado también por Fundex. Entonces, para todos. Muchísimas gracias y ahora a comer. Bueno, nosotros vamos a finalizar acá, pero antes queremos agradecerle a Teresa Carray, a Epifanio, a Teresa y Rey, porque están viniendo juntos, y a Epifanio que me dijo el otro día, ya cuando llegó, yo llegué también acá, y están compartiendo este momento, y qué mejor oportunidad para nosotros que esta de escuchar esta voz. Muchas veces escuchamos de un lado y por muchos motivos no podemos escuchar, como se dice, la otra campana. Y siempre hay una sensación de injusticia, hay una sensación, yo digo, profundamente de dolor, pero que son espacios como este los que sirven para hacerles escuchar a la gente de boca de ustedes lo que en este caso representa y va a seguir representando Epifanio Méndez Fleitas. El otro día yo le decía a Teresa en un mensaje que nosotros somos acá una institución muy abierta y que sobre todas las cosas rescatamos a tantas personas, y obviamente decir rescatar a Epifanio no, pero digo en este sentido darle un espacio preferente en todo lo que hacemos acá. Por eso están ustedes acá, por eso el afecto que sentimos por ustedes, y sobre todo las cosas reconocer que estando a la distancia hicieron y hacen todo lo posible por mantener esta identidad, ¿verdad? Están en el nombre de la revista, están las palabras de Teresa, por más que en algún momento a lo mejor esa distancia haya hecho que tenga algunas limitaciones, pero eso lo que refleja en el fondo es esa enorme añoranza. Y ahora ya somos todos testigos que estamos de primera mano de la propia autora. Creo que somos los primeros que están invitados el próximo año 21 de mayo a Norte, prohibido. Luego nos llueva, vamos a celebrar el cumpleaños de Teresa y los trillizos que pasan. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, un aplauso fuerte para los dos. Acá está la profesora Miriam Osorio, que me estaba comentando que ella tiene un libro titulado, sí, voy a contar un profesor, adelante, pasando. El destino de la vida. La carrera de licenciatura me hizo valorar al señor Epifanio Méndez Fleitas a través del estudio de la literatura, lengua y cultura guaraní. Y digo nuevo el destino de la vida porque yo asumí en el cargo de directora general de formación docente en Quindú en el año 2021, y al asumir al cargo de directora, la iglesia de Quindú regaló su biblioteca para el Instituto de Formación Docente. Entre eso había muchos libros muy antiguos, papeles, todo, tanto así que
el espacio que teníamos nosotros, porque funcionábamos en aquel tiempo en la municipalidad de Quindú, era muy pequeño. Entonces todos los docentes dijeron, bueno, vamos a reducir nuestros libros, esos que ya son tan viejos, vamos a tratar de, inclusive en algunos casos, así cajas de papeles vamos a ir desechando, entonces se comenzó a limpiar y rescatar algunos libros que son más importantes, actualizados y otros ir desechando. Entre eso yo iba haciendo otras cosas y llegué en el momento cuando una de las docentes tiró un paquete de papeles así. Llegué yo y vi Epifanio Méndez Fleitas y me interesó. Y alcé el paquete así y encontré allí documentos originales de su querido padre. ¿Verdad? Se decía que ese padre de Quindú era uno de los revolucionarios que trabajaba en contra, ¿verdad? O sea, eran perseguidos también. Uno de los que fue también perseguido, inclusive en San Roque González, se ha perseguido muchísimas organizaciones de agricultores, inclusive fueron, ¿cómo le voy a decir?, sacrificados, no solamente exiliados, y de interés que fuera Roque González, de Arapupuerto. Entonces, yo digo de que Epifanio Méndez Fleita se habrá comunicado con ese padre y entre ellos siempre seguramente se salvaguardaba de las persecuciones y entre eso se guardaba también entre ellos los documentos, las cartas y eso con las cuales ellos se comunicaban. Porque en ese paquete están las cartas originales con firmas originales de su padre, dirigidas al presidente de la República, a su hermano, que en una oportunidad a su hermano le dirigió: vos tenés que irte entre los mandiocales, del joven mandiocal, de recibir jamás las cartas, porque eran tan perseguidos ellos, ¿verdad? Ahí está la carta de su tío, ¿verdad? Con las firmas originales de su papá cuando se dirigió al presidente de la República, a los Estados Unidos, a los presidentes de muchos países. Y también está hasta su chequera con la firma original de él. O sea, es un documento familiar, un paquete. Y yo siempre decía que alguna vez he de encontrar, ¿verdad?, la forma de comunicarme con ustedes. Y por eso digo, qué destino en la vida hoy me encuentro ni más ni menos con el hijo de esta personalidad ilustre. Y no solamente, digo también, de que había muchísimas personas que habían tenido el apellido Méndez Fleita también en Quindú y fue perseguido. O sea, por haber tenido ese apellido, automáticamente ya fue perseguido, ¿verdad? Y entonces, por la sabiduría, por todo lo que yo leí, la carta, la forma de expresión, la cultura, tan culta era su padre, tan culto era, Dios mío, impresionante, te impresiona. Y eso a mí me gustaría, en nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, entregar ese paquete de documentos originales y muy familiar a ustedes. Yo soy directora de la Regional Quindú, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hemos trabajado allí por la cultura y la educación desde el año 1991 hasta el momento, ¿verdad? Y seguimos con muchísimos alumnos. Y me gustaría inclusive invitar a ustedes a través de mi director general, ¿verdad?, hasta llevarle hasta Quindú y entregarle ese paquete de documentos originales que corresponden a ustedes. Muchísimas gracias, doctor David, por el espacio. Es así, la historia no se puede borrar. Está visible o invisible. Y son miles. Acá hay miles de personas entre ustedes. ¿Quién no va a tener un pariente que fue perseguido, torturado, desaparecido y en el interior de la República? Hace poco yo encontré a Ramón González de Pirigüí y le digo,
vos no sos hijo de este González que está acá en el libro de Epifanio Méndez Freitas, Carta a los Colorados, listas de los perseguidos, la mayoría colorados, porque ahí en Pirigüey eran Paraguay, Pirigüey, toda la zona, y eran los más perseguidos, los otros también eran, todo el mundo era perseguido, el que era más o menos pensante. Fue la cultura paraguaya fue prácticamente destruida. No la destruyeron de todo, porque no se puede destruir lo que es ya indestructible, ¿no? Pero es cierto, hace falta. Vos andás por la calle y nadie se acuerda de esa época, supuestamente, nadie ni quiere hablar de la época que estaba ahora. Pero vas a la feria del libro, vas a la librería, la literatura, la poesía, los cuentos, todo tiene algo que ver con esa historia, porque no se puede borrar la historia. La literatura tiene mucho más de realidad que lo que te dicen los políticos acá. Los políticos viven en una fantasía, viven en un mundo que ellos solo disfrutan, porque es un mundo aparte, ni se ocupan, veo en la política casi todo el mundo es bastante deshumanizado. Pero la de Paraguay ni se ocupan de los problemas de la gente, ni les calientan. Lo único que ellos se pelean porque este corrupto, aquel otro corrupto, se juzgan entre ellos, se castigan. Pero lo veo que hagan, no sé, son 40 años de transición ya, 35, me hicieron una sola ley que sea para beneficiar a la gente que necesita ser beneficiada, que son los pobres, la clase trabajadora, los campesinos. No, hay una política totalmente desconectada de lo que tiene que ser la política. La política tiene que ser el bien público, trabajar para la comunidad, pero no ocurre. Pero no ocurre no porque sean malos esos políticos, sino porque no tuvieron escuela, y muchos nada más que lo que están ahí por intereses económicos, pero no tuvieron maestros. Epifanio Méndez Freitas fue el último caudillo con formación intelectual, que digo el último líder campesino prácticamente, porque hay muchos líderes campesinos, pero con la formación, como dice la amiga, esa formación que te puede mover a un pueblo, por eso lo sacamos, porque él podía cambiar la historia. Si hubiera tenido la mitad de lo que hoy son los medios tecnológicos, no iba a durar tanto ni el exilio de Epifanio Méndez Freitas ni la dictadura. Ahora ya estamos en otra época y hay que aprovechar, como dice el amigo, toda esta tecnología para mejorar la cultura en general a nivel de nuestro pueblo, que está muy necesitado de eso. Gracias y pasemos una buena jornada. Gracias por y en la última parte salimos de la foto, ¿verdad? Acá nosotros hacemos anualmente un festival, que es un festival muy especial que reúne a los aficionados, no músicos profesionales. Y allí entra desde un campesino, a un estudiante universitario, a un niño de escuela, a una mujer indígena, lo que ustedes quieran. Todos en un sentido de una amplia inclusión participan. Y este festival, 30 años, hasta Virgilio Silvero, que es nuestro coordinador general del Fomento del Paso, y una de las satisfacciones que nosotros tenemos es que a la vez hoy Virgilio es director de cultura de la municipalidad acá de San Lorenzo. Y bueno, en esa condición, ya anteriormente estuvimos hablando de esto y dijimos, vamos a esperar que estén en el Ateneo y allí le vamos a comentar qué es lo que en esta edición, 30 años del Festival del País, ¿quiénes van a ser los homenajeados por Virgilio? Buen día para todos, buen día, un placer. Nosotros siempre homenajeamos a las personas que hicieron algo por el país, que dejaron algo, en este caso, el papá de ustedes, que dejó mucho y dejó por sobre todas las cosas el amor al nuestro, ¿verdad? Cuando uno escucha sus músicas, bueno, entonces el homenajeado este año va a ser Epifanio Méndez Freitas y su familia. Entonces el 14 de septiembre en la ciudad de Tobatí, en el Polideportivo Municipal de Humacará, el evento que fue declarado de interés municipal por la municipal de Tobatí. Entonces sería un gusto para nosotros tenerlos con ustedes en familia o de alguna manera a través de las redes sociales. Muy bien. Aunque sea una
Profesor Felipe Neri Miranda es nuestro director de la regional de Tomatí. Este año, ese festival que es itinerante, pueblo con pueblo cada año, entonces le toca a Tomatí. Y profesor, contanos un poquito cómo está el tema para preparar el tema. ¿Y cómo estamos? ¿Se puede hacer a través de...? Sí. Vamos a hacer una transmisión, siempre se hace. Sí, vamos a estar teniendo todo. Estamos preparando totalmente. Buenos días para todos. Muy emotivo el encuentro de hoy, porque más que uno, así como dijo don Epifanio, cada uno hemos pasado por este tipo de situaciones. Tuvimos familiares, tuvimos parientes, experiencias sobre esto, y te hace remover y retroceder otra vez en un tiempo en donde creo que no conviene que volvamos. Pero, así como estaba diciendo Virgilio, nosotros también tenemos a alguien que vamos a estar homenajeando. Mis compañeros y mis compañeras no saben, pero internamente yo ya sabía a quién le iba a homenajear. Es a la profesora Rosa Agüero, que es la primera ganadora de nuestro festival de Tomatina. O sea que queremos hacer una recordación póstuma y vamos a brindar. Justamente eso le iba a estar preguntando hoy, si podíamos rendir un homenaje a las personas que ya han fallecido. Se me puede bailar que íbamos a él, ya me mandó a todos mías. Y les esperamos a todos ustedes también para que participen. Las puertas están abiertas, pueden inscribirse. Vamos a hacer un día. No va a ser que va a empezar las 6 de la tarde. Va a empezar las 9 de la mañana y va a terminar las 5 de la mañana. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Por qué eso va a ser? Porque a la mañana vamos a hacer nuestro pre-festival y a la tarde vamos a hacer a la noche final. Por eso es que va a ser todo un día y va a ser algo que nosotros queremos presentar, inclusive es cómo vamos a estar presentando esta noche. Ya tenemos el local, ya tenemos nuestra discoteca, ya tenemos completo. Todo preparado. Así es que solamente que asistan todos y van a ver muchas cosas que vamos a tomar. Pueblo de amor. Y pueblo de amor era, y nos dicen también en el Ateneo, porque hubo un tiempo en donde en el Ateneo se iban. Cada año tenían 10 o 15 hijos ahí. No, pero a nosotros nos viene bien porque dentro de unos años van a tener una nacimiento. Mi mamá estaba ahí. Bueno, gracias y éxito para todos también. Tenemos un presente, ustedes traen hoy los libros acá, a Epifanio también a traer. Y de la ciudad, que cada segundo viernes de agosto celebra el Día Nacional del Cipá, que es la ciudad de Barrero, Lucía Ayala. Entonces acá nuestra directora le quiere hacer presente a los tres de lo más sabroso que se produce en Lucía Ayala, que son Cipá Paraguay, Cipá Barrero. Bueno, no se olviden marcar su fecha, pasar la fecha acá a Uber, en el idioma guaraní. Están invitados para el 14 Festival del País, Tomatí. Todo esto se hace por autogestión, ¿verdad? Es decir, acá esperar un tiempo de ayuda, no estamos pidiendo nunca jamás. Pero les cuento nada más para que sepan que el día que vean el festival van a haber muchísima gente.
muchísima gente, muchos niños, muchos jóvenes, y lo más seguro que ese día van a haber muchas canciones de Epifanio Méndez Fleitas que van a ser cantadas por los jóvenes allá. Así que, Terry, gracias, Epifanio, acá Ray también, y queremos pedirle a todos que se acerquen para nuestra foto final para pasar la cátedra. Ustedes